Hermano, ¿es Cristo una realidad en nosotros? ¿Es Cristo una realidad en nosotros? ¿Es Cristo una realidad en nuestras vidas, hermanos? ¿Es Cristo una realidad en nuestras vidas? Mire, hermano, el mundo religioso tiene y pone a Jesús, ¿verdad?, donde ellos estimen conveniente. Ellos se sienten conformes con Cristo en este lugar. Bien, me quedo tranquilo con eso, que yo creo de Jesús, eso. Donde ellos se sientan tranquilos con Jesús, sí, yo, aquí está Jesús, y yo me quedo tranquilo con eso. Y otros, ¿verdad?, se sienten seguros. No, yo estoy seguro aquí con Jesús, aquí, ¿verdad? Y lo colocan en varias partes de su vida para tener una tranquilidad, para tener algo que es conveniente, para estar conformes, ¿verdad, hermanos? Hermanos, algunos ponen a Cristo en la cruz, ¿verdad? Y adoran a Cristo en la cruz. Y muchos de ellos también andan trayendo a Cristo acá en la cruz colgando, ¿verdad, hermanos? Otros lo encierran en sus catedrales, ¿verdad? Y más aún, ponen a Jesús en un dibujo, ¿ya? Y luego colocan a Jesús rubio, de ojos azules, con barba, ¿verdad? Un hombre espléndido. Pero ellos realmente creen que Jesús es así. Ahora, cuando ellos creen que Jesús murió, está en la cruz, y aún tienen a Jesús en la cruz, para ellos no ha resucitado a Jesús entonces. Porque para ellos es más importante la cruz que Cristo mismo. ¿Ok, hermanos? Otros hermanos miran a Jesucristo como el primogénito, la primera cosa creada. El primer hijo creado es Dios. Y lo colocan ahí como un Dios más pequeñito, ¿verdad? Cristo, aquí está Dios y Cristo está aquí. Un Dios pequeñito, ¿verdad? Un Dios que realmente es más chico que Jehová. Entonces la importancia que ellos le dan a Cristo es que Cristo fue creado por Dios y no está en la creación. ¿Ok, hermanos? Para otros, Jesús es lo más importante. Para otros, Jesús es el más importante. A Dios lo dejan de ladito nomás. ¿Ya? Jesús en sus vidas, Jesús en todo lo que hacen, Jesucristo es válido para ellos, dejando en segundo plano a Dios. ¿Ya? Entonces ponen a Jehová más importante que Jesús. Ahora, toda esta gente está tomando de distinta manera a Jesús en sus vidas. Nosotros como cristianos tenemos que entender, hermanos, ¿es Cristo una realidad en nuestras vidas? ¿Cómo está Cristo, hermano, en nuestras vidas? Lo primero que tenemos que entender, hermanos, en Hechos, por favor, capítulo 11. Hechos capítulo 11, versículo 26. Hechos 11, 26. Y se congregaron allí, dice, todo un año con la iglesia y enseñaban a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Ya? Antes eran conocidos como los del camino. Allá los del camino, a buscar los del camino. Saulo perseguía a los del camino. ¿Verdad, hermanos? Y aquí la palabra de Dios dice que aquellos que siguen a Cristo se llaman cristianos. ¿Verdad, hermano? Cristianos son aquellos que siguen a Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces, nosotros vemos aquí que es muy importante entender por qué nos llamamos cristianos. Nos llamamos cristianos porque Cristo está en nuestras vidas. Seguimos a un Cristo vivo, no a un Cristo crucificado, no a un Cristo muerto, no a un Cristo mayor que el Padre, sino que a Cristo Jesús. ¿Verdad, hermanos? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, hermanos, aquí se le llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Y lo que nosotros debemos entender, hermanos, eso. Cuando usted le pregunten, usted responda, soy cristiano. Soy cristiano. ¿Pero por qué eres cristiano? Porque sigo a Jesús. Ah, ya. En ese tiempo, hermano, estaban los herodianos, que seguían a Herodes. Estaban los nicolaitas, que seguían a Nicolás. Y así mucha gente, seguidora de otra gente, se les llama así. Pero nosotros, hermanos, somos seguidores de Cristo Jesús. ¿Ok, hermanos? Ahora,
¿Es una realidad Cristo en nuestra vida? Hermano, cuando hablamos de Cristo, que es el verbo, tenemos que entender como cristianos que Jesús es el verbo de Dios. ¿Ok? Y esto cuando nos enseña que es el verbo de Dios, para nosotros es algo muy importante. Porque estamos siguiendo a un Cristo que estaba con Dios y bajó a la tierra como hombre. Fíjense, por favor, en Juan 1.1, por favor. Juan 1.1. Y después el versículo 1 y después el versículo 14, por favor, hermanos. Juan 1.1 y después el versículo 14. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, ¿a quién estamos siguiendo nosotros? Es al verbo de Dios. ¿Ya? Él es el principio, hermanos. El verbo es la vida, es el movimiento, es todo. ¿Verdad, hermanos? El verbo es Jesucristo. Leo, en el principio era el verbo. Jesús era en el principio. El verbo era con Dios. Jesús era con Dios. Y el verbo era Dios. Jesús era Dios. Y Jesús es Dios en la deidad. ¿Ok, hermanos? A ese Cristo Jesús es el que nosotros estamos siguiendo. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y dimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de vida. Lleno de gracia y de vida. A ese Cristo es el que estamos nosotros siguiendo. Amén. Ese es el Cristo, hermano, que está mostrando la palabra de Dios, el cual seguimos, que es el verbo de Dios. Él tiene que ser en nuestras vidas, ¿verdad, hermano? Algo prioritario. Ya, algo importante para nuestras vidas es Jesucristo. Ahora, cuando dice que es el verbo, se convirtió en carne, el carne ha hecho realidad Dios con nosotros, aquí, hermanos. Esa es la realidad que tenemos que entender nosotros. Recuerden, hermanos, Jesús no es un mito, ¿ya? Ni una leyenda, como muchos lo quieren colocar. Es parte de la historia del mundo, pero no es algo importante. Para nosotros como cristianos sí es importante, ¿ya? Ahora, Cristo es una realidad en nosotros, hermanos. Cristo es una realidad en nosotros. Y la pregunta mía que le hago a ustedes es la que siempre he hecho. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Alguien fue a buscarlo a ustedes con una pistola a la casa y decirle, hoy de que la iglesia hoy día? No, hemos venido por nuestra propia voluntad para adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Verdad, hermanos? Y aquí estamos como cristianos fortaleciéndonos en el Señor. Ahora, lo más importante, hermanos, a veces la palabra de Dios es dura, ¿verdad? A veces es dura la palabra de Dios y decimos, oh, ¿qué pasa? ¿Verdad, hermanos? Miren, a veces los predicadores predicamos la palabra de Dios, ¿no, hermanos? Y cuando yo hablo de mi cosecha, y no es la palabra de Dios, hermano, ¿qué le está hablando de él? No está hablando de las cosas del Señor. Cuando digo, yo digo y no la palabra de Dios dice, ahí empezamos, hermanos, a estar mal. ¿Ya? Pero nosotros debemos entender que la palabra de Dios sí, ¿verdad, hermanos? Sí está acá. Fíjense, por favor, Jesús, hermanos, en el capítulo 6 de Juan, por favor. Juan, capítulo 6, hermano, versículo 60 a 78, ¿ok? Juan, capítulo 6, versos 60 a 68. Miren, Jesús, hermanos, anduvo predicando y un día le dijo a sus apóstoles, oye, la gente está hace tiempo con nosotros. ¿Tenemos algo para comer para ellos? Y Jesús dice, ¿cuánto hay? Tantos peces y tantos panes, tráiganlo. Y le dio a comer a toda la gente. Y la gente seguía a Jesús. Y la gente iba para allá seguía a Jesús. La gente, Jesús iba para allá iba Jesús. Y la gente, a todos lados, hermanos. La gente seguía a Jesús donde quería. ¿Por qué? Muchos estaban predicando,
De ahí viene la palabra por los panes y los peces. Pero fíjense en el versículo 60, hermanos. ¿Ok? Hermano, ¿lo puede leer, por favor, maestro José? Para no perder tanto. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esto os ofende. Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hasta el 68, hermano. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía de esto desde el principio, que eran los que creían y quienes le habían de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Gracias, hermanos. Fíjense, ya Jesús estaba predicando ¿qué ahora? La palabra de Dios. Estaba hablando tan claramente de la palabra de Dios que dice en el versículo 60, tú la palabra, Señor, estás hablando de la palabra, ¿quién realmente la podrá oír? Estás hablando muy fuerte, ya no hablas como, vengan para acá mis niños, no, estás hablando fuerte. ¿Quién puede oír esa palabra? ¿Verdad, hermanos? Y comienza, ¿verdad?, la palabra de Dios a murmurar a la gente, y Jesús le dice, ¿esto les ofende a ustedes? A sus discípulos está diciendo, ¿les ofende que yo hable palabras reales y verdaderas? Ya no ando ya, ¿verdad?, con palabras, tal vez vengan mis niñitos o esto, todo, no. Está hablando de las cosas reales del juicio, está hablando de las cosas reales de que, ¿dónde van ellos y todo, hermano? Oh, Señor, no, ya no estás hablando palabras suaves, sino estás hablando palabras fuertes, Señor. ¿Y Jesús qué dice? ¿Les ofende a ustedes esto? ¿Y yo hable palabras fuertes? Pues si vienes al Hijo del Hombre, subir donde estaba primero. Vengo de Dios. Y lo que yo estoy predicando es lo que Dios dice, hermanos. Y la gente, hermanos, ¿verdad?, empieza a hacer algo. Fíjese en el versículo, por favor, versículo 66. Léelo fuerte, hermano, por favor. 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Qué interesante. Ya. Jesucristo nos amaba, nos daba comida, peces, pan, era bueno con nosotros. Pero empezó a hablar la palabra como correspondía bíblicamente, o del Señor mismo, o de Dios mismo. ¿Y qué hace la gente? No, ya, vamos, ya no. Ya. En esa gente fue realidad Dios en sus vidas cuando tenían panes y peces. Cuando se le hablaba bonito, perfecto. Pero Jesús empezó a hablar la verdad, le empezó a hablar del juicio, le empezó a hablar del amor, de esto y todo. ¿Y qué hace ellos? Señor, es muy dura la palabra. Y muchos ya no. Se fueron. Se fueron dejando a Jesús. Hermano, aquí dice Jesús a sus discípulos: si ustedes se quieren ir, váyanse con ellos. No tengo ningún problema en Jesús. ¿Quieren irse? Váyanse con ellos, pues. Y la palabra que dice Pedro, ¿qué dice Pedro, hermanos? Al Señor, ¿a quién iremos? Señor, mira, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Ok, hermanos? Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús ve que la gente lo rechaza. Jesús ve que la gente no anda con Dios o con Él por las cosas de Dios. Y la realidad que dice Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Tú tienes palabra de vida eterna. Ese es el Cristo que tenemos que seguir. Miren, hermano, fíjense en el versículo, capítulo 12, Juan 12, 48. Juan 12, 48. Juan 12, 48 dice:
El que me rechaza y no recibe palabra, tiene que le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Simple. Simple, profundo, fuerte y también, hermanos, real y preciso, justamente. Mira, nosotros hacemos muchas veces como cristianos, porque es fuerte, hermano. Mira, a veces el mundo nos rechaza, está bien, que el mundo esté siguiendo a Satanás y el mundo. Pero, hermano, muchos hermanos en Cristo han rechazado la palabra de Dios. Hablamos delante, hoy hicimos una lista de hermanos que no estaban, y dijimos que iba a ser este hermano, y empezamos a hablar, ¿verdad? Y muchos cristianos en todas partes del mundo rechazan esta palabra, hermano. Están rechazando a Jesús, no siguiendo su palabra, y saliéndose de la iglesia, yendo a otro lado y volver al mundo. Conforme a ellos, hermanos, y si usted le pregunta, ¿sabe lo que dicen? No, yo estoy bien con Dios. Dios me escucha cuando lloro, así que estoy bien aquí en la casita. Dios me escucha cuando lloro. Hermanos, se engañan a sí mismos. Se están engañando a sí mismos. Se están haciendo un gol ellos mismos. Se están mintiendo ellos mismos, creyéndose la mentira que ellos hacen. No, yo en mi caso estoy bien. ¿Para qué ir a la iglesia si Dios está en todas partes? Sí, está en todas partes, por supuesto. Pero con los hombres fieles y con las mujeres fieles al Señor. Amén. Muchos van a rechazar, hermano, a Cristo Jesús. Pero los cristianos deben entender que esta palabra es lo que nos va a juzgar. Entonces, tenemos que seguir a Cristo Jesús en adelante, hermanos. ¿Ok? Mira, hermano, el cristiano, ahora voy a la otra parte, que tenemos que luchar contra el mundo, tenemos que luchar contra todos aquellos que se ríen de nosotros, tenemos que luchar contra aquellos que nos dicen canutos, que nos dicen fanáticos, que dicen que están locos, todo lo que quieran. Hay que luchar con ellos. ¿Verdad, hermanos? Miren la primera carta de Corintios, capítulo 2, verso 14. Segunda de Corintios 2:14, por favor, hermanos. Segunda de Corintios 2:14. Ahora yo voy a ser Moisés y José va a ser Aarón. ¿Cierto, Aarón? Va a hablar de lo que yo no puedo leer, hermano. Por favor, hermanito, léalo. Versículo 14. Mas a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta. No, 2:14. 1 Corintios 2:14. Ah, primera de. Sí. O dije que segundo, perdón. El 1 Corintios 2:14. 2:14. No quiere leer todo acá. 1 Corintios 2:14, hermano, disculpe. Si lo dije segunda, es 1 Corintios 2:14. ¿Ya? Amén. Fuerte. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no se las puede entender, porque se han discernir espiritualmente. Ok, ¿qué son las palabras de Dios para la gente del mundo? Locura. Locura. Ustedes están locos. Usted está siguiendo a un Cristo que murió. Ya fue obsoleto hace tiempo. ¿A quién siguen? ¿Verdad? El materialismo dice que esto es lo que vale, lo que nosotros vemos. Esto es lo que es real. El materialismo está atacando muy fuerte en el mundo, con los jóvenes también. Si tú no ves a Dios, no existe Dios. Si tú no ves a Cristo, no existe Cristo. Si tú no ves el Espíritu Santo, no existe el Espíritu Santo. Entonces el mundo no cree cuando decimos, oye, Jesús murió y fue sepultado, resucitó el tercer día y está en el cielo. Estáis loco. ¿Verdad? Estáis loco. Estás muy loco porque realmente ya murió. Y él no tiene ninguna importancia en nuestras vidas. Lo que tienes que pensar es lo que está alrededor tuyo. Yo veo al hermano, él es mi hermano, mi amigo, mi familia, lo material. El materialismo dice, si usted no ve, lo espiritual no existe. Lo que usted ve, eso es lo que existe. Y ahí trabajamos la fe. ¿Verdad, hermanos? Entonces nosotros como cristianos estamos siguiendo a un Cristo que murió, ¿sí?
¿Por qué murió? Por nuestros pecados. Fue sepultado. Sí. Y el tercer día resucitó. ¿Es Cristo una realidad en nosotros, hermanos? Claro que sí. ¿Verdad? Mire, hermano, en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, por favor. Primero Pedro 3:15. ¿Ok, hermanos? Primero Pedro 3:15. Ya, danos. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia entre todos los que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, muchos van a decir, usted está haciendo un camino irreal. Hermanos, nosotros mismos a veces decimos, ¿a qué voy a la iglesia? ¿A qué voy a reunir en la iglesia? ¿Para qué sigo acá? Mejor domingo me quedo en la cama, acostadito, durmiendo. Ahora hacía frío, calentito. ¿A qué vengo a reunirme, hermanos? ¿Para qué voy a estar en la iglesia? Entonces, hermano, yo siempre pregunto, los hermanos me dicen, hermano, hacía mucho frío, mucho calor, esto, todo. Le ponen o por el frío o por el calor. Yo pienso, hermano, cuando tú pienses así, piensa en el momento que Jesús iba llevando la cruz a morir por ti. Él no se quejó de los golpes que le daban. Él no se quejó de llevar la cruz por ti. Él no se quejó estando en la cruz. ¿Cierto, hermanos? Entonces nosotros ponemos tantos pero para seguir a Cristo Jesús. Y decimos, no, si Cristo Jesús es una realidad en mí. Pero hace el sacrificio que Jesús hace, hermano. Y hermana, ¿verdad? Sigue a Cristo Jesús como Él también se entregó por nosotros, seamos fieles también nosotros con Él. Entonces, lo que dice aquí, que tenemos que luchar día a día, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente le está diciendo su fe no corresponde. Tu fe está mal. No creas en Cristo Jesús. No creas en Dios. No creas en el Espíritu Santo. Y dice allí que debemos luchar todos los días, presentar defensa, con mansedumbre ante todo aquel que os demande la razón de la esperanza que está en nosotros. No pierdas esperanza, hermano. No la pierda, hermano. No la pierda. Porque realmente usted sabe por qué está aquí. Yo sé por qué estoy aquí. ¿Verdad, hermanos? Vamos a leer 2 textos bíblicos más y quiero que piensen en estos 2 textos bíblicos. ¿Es Cristo una realidad en mi vida? ¿Es Cristo una realidad en mi vida, hermano? Juan 14, versículo 6. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es esa realidad para nosotros? ¿Quién es aquel a quien estamos siguiendo? Versículo 14, hermano. Eso es capítulo 14, verso 6, por favor. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermano, cuando nosotros decimos que Cristo Jesús es una realidad, mira lo que dice Jesús. El único camino que va a llevar a Dios soy yo, dice Jesús. La única vida que tenemos soy yo, dice Jesús. Y la única verdad que tenemos, dice Jesús, yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Se fijan? Tres cosas, hermanos, que por qué nosotros seguimos a Cristo Jesús. Es la vida eterna. Es la verdad que debemos seguir aquí. Y el único camino que nos queda por seguir este mundo, hermano. Hay muchos caminos para desviarse, pero uno que lleva a la vida eterna, y ese es Cristo Jesús. El 15, hermano, 5, por favor. Y con esto terminamos, hermano, y piense, por favor, lo que dice el texto. Juan 15, 15, 5. Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y secará,
lo recogen y lo echarán al fuego y arden. Gracias, hermanos. Sin mí, lo hemos repetido miles de veces, hermanos. Lo hemos repetido 1000 veces. Hermanos, sin Cristo, nada somos y nada podemos hacer. Se lo he explicado 1000 veces a muchos hermanos. Se lo expliqué a muchos hermanos que están fuera de la iglesia. Y en ese instante me dijeron amén. Pero ahí están, perdidos. Podrán decir ellos, oye, sin Cristo no soy nada en este mundo. Piense antes de salir. Si un día Satanás le gana ventaja a usted y quiere salir de la iglesia, hermano, piense esto. Usted no hace nada en el mundo. Puede ganar lo material, está bien. Puede ganar un buen trabajo, bien. Una casa, perfecto. Familia, ni un problema. Pero sin Él, no tendrás la vida eterna. Vamos a morir y todo lo que obtengamos en este mundo va a quedar aquí. Yo no me llevo el auto, yo no me llevo la casa, yo no me llevo mi cama, nada. Lo importante, hermano, es que nosotros, ¿verdad?, en nuestras vidas tengamos a Cristo Jesús primeramente. Sin Él, nada vamos a hacer. Que Dios les bendiga, hermano.